Día 38. Comenzamos un nuevo día para escuchar la poderosa palabra de Dios. Felicitaciones porque ya estamos en el día número 38. No es poca cosa. 38 días ya escuchando la palabra de Dios. Falta poquito para el día 40, un día muy importante. En la Biblia el número 40 aparece repetidas veces, un número muy importante. Y no es poca cosa. Día número 38, ya pasamos el mes, vamos avanzando en esto de completar un año de corrido escuchando la palabra de Dios, algo que transforma nuestras vidas, que nos hace tanto bien. Hay tanta porquería para escuchar, tantas cosas malas, ¿no? Tanta basura. Esto no es basura. Esto no es basura, esto es la palabra de Dios. Vamos a arrancar con Éxodo capítulo 25 en el día de hoy, donde vamos a ver las ofrendas para el tabernáculo. Van a construir el tabernáculo, que era una especie de templo donde iba a tener, lo vamos a ir viendo, diferentes divisiones, donde los sacerdotes iban a hacer sacrificios, donde iba a estar el arca, que tenía las tablas de la ley, la vara de Aarón, el maná, bueno, todas esas cosas. Y vamos a ver cómo arranca esto, capítulo 25 de Éxodo, que dice así: El Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas. Acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis acá. Me gusta mucho eso que Dios le dice a Moisés. Acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. Dios siempre quiso esto. Gente que si iba a dar algo para Él, para la obra, para su reino, sea con un corazón dispuesto a ofrendar. Dios nunca quiso gente que le dé cosas a prepo, gente que le dé cosas porque lo obligan. Siempre ha sido así. A Él le agrada el que le da las cosas con alegría. Dios ama al dador alegre, dice la Biblia en otra parte. A Dios no le gusta el tema de las cosas a prepo. Entonces, más allá de lo que hagas para Dios, si querés hacer algo para Él, algo que pueda ser visible por otros, lo que más le importa a Dios es con el corazón que le das las cosas, con la actitud que tenés cuando haces lo que haces. Eso es lo que más le importa a Dios. Sigo en el versículo 3, que dice así: La siguiente es una lista de las ofrendas sagradas que podrás aceptar de ellos: oro, plata y bronce, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra para tela, pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, madera de acacia, aceite de oliva para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras preciosas para incrustar en el efod y en el pectoral del sacerdote. Haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Haz que el pueblo construya un arca con madera de acacia, un cofre sagrado que mida 1,15 metros de largo, 69 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera y ponle una moldura de oro alrededor. Funde 4 anillos de oro y sujétalos a sus 4 patas, 2 anillos en cada lado. Haz también varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Mete las varas por los anillos que están a los costados del arca para transportarla. Estas varas, para transportar el arca, deberán quedar dentro de los anillos, nunca las quites. Cuando el arca esté terminada, pon dentro de ella las tablas de piedra, las tablas grabadas con las condiciones del pacto que te entregué. Después haz la tapa del arca, el lugar de la expiación, de oro puro. Tendrá que medir 1,15 metros de largo por 69 centímetros de ancho. Luego forma 2 querubines de oro labrado a martillo y colócalos en los 2 extremos de la tapa de la expiación. Moldea los querubines a cada extremo de la tapa de la expiación de modo que formen una sola pieza de oro con la tapa. Los querubines estarán frente a frente mirando hacia la tapa de la expiación, con las alas extendidas por encima de la tapa para protegerla.
Coloca dentro del arca las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Luego, pon la tapa de la expiación encima del arca. Allí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde allí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. Luego haz una mesa con madera de acacia que mida 92 centímetros de largo, 46 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro y ponle una moldura de oro alrededor del borde. Adórnala con un reborde de 8 centímetros de ancho y ponle una moldura de oro alrededor del reborde. Haz 4 anillos de oro para la mesa y sujétalos en las 4 esquinas, junto a las 4 patas. Sujeta los anillos cerca del reborde para sostener las varas que se usan para transportar la mesa. Haz estas varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Haz recipientes especiales de oro puro para la mesa, tazones, cucharones, jarras y frascos, los cuales se usarán al derramar las ofrendas líquidas. Coloca sobre la mesa el pan de la presencia para que esté siempre delante de mí. Haz un candelabro de oro puro, labrado a martillo. Todo el candelabro y sus decoraciones serán de una sola pieza: la base, el tronco, las copas para las lámparas, los capullos y los pétalos. Haz con 6 ramas que salgan del tronco, 3 a cada lado. Cada una de las 6 ramas tendrá 3 copas para las lámparas en forma de flor de almendro, con capullos y pétalos. Trabaja artesanalmente el tronco del candelabro con 4 copas para las lámparas en forma de flor de almendro, con capullos y pétalos. También habrá un brote de almendro debajo de cada par de ramas, donde las 6 ramas salen del tronco. Los brotes de almendro y las ramas deben ser de una sola pieza con el tronco y de oro puro labrado a martillo. Luego haz las 7 lámparas para el candelabro y acomódalas de tal manera que reflejen la luz hacia adelante. Las despabiladeras de las lámparas y las bandejas también serán de oro puro. Necesitarás 34 kilos de oro puro para formar el candelabro y sus accesorios. Asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Y ahí finalizamos Éxodo capítulo 25. ¿Vieron? No sé si no te llamó la atención, a mí sí. ¿Cuántos detalles Dios le da a Moisés de cómo quería que fuese el tabernáculo? Todas las cosas con especial detalle. Desde que se pedían las ofrendas, ¿te acordás que te dije en el principio que fueran entregadas de corazón? Que eso era lo que más le importaba a Dios, de la forma que se entregaban. Pero también era específico eso, decía qué tipo de hilo, de qué color. No era que llevaran cualquier cosa, sino que Dios tenía especificaciones que vamos a seguir viendo muy, muy claras de cómo quería, en qué colores, en qué tipo de madera, que tenía que ser madera de acacia, cuánto oro acá, de qué forma trabajado algunas cosas en martillo. Todos los detalles se los dio a Moisés. Y acá aprendemos mucho de cómo es Dios. No es un Dios al voleo, bueno, así una tienda más o menos ahí. No, es un Dios que planifica y que planifica hasta los detalles más pequeños. Sigo con Éxodo capítulo 26, que dice así: haz el tabernáculo con 10 cortinas de lino de tejido fino. Adorna las cortinas con hilo azul, púrpura y escarlata y con querubines hábilmente bordados. Cada una de estas 10 cortinas tendrá exactamente la misma medida: 12 metros con 90 centímetros de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Junta 5 de estas cortinas para hacer una larga y luego junta las otras 5 para hacer una segunda cortina larga. En la última cortina de cada conjunto pondrás presillas de tejido azul a lo largo del borde. Las 50 presillas a lo largo del borde de la cortina del primer conjunto deben coincidir con las 50 presillas en el borde de la cortina del otro conjunto. Luego haz 50 broches de oro
y úsalos para sujetar las 2 cortinas largas. De este modo, el tabernáculo se formará de una pieza completa. Confecciona 11 cortinas con tejido de pelo de cabra para que sirvan de cubierta para el tabernáculo. Cada una de estas 11 cortinas deberá tener exactamente la misma medida: 13 metros con 80 centímetros de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Junta 5 de estas cortinas para formar una larga y junta las otras 6 para formar una segunda cortina larga. De ese segundo conjunto de cortinas, deja que 90 centímetros de material cuelguen sobre la parte delantera de la carpa sagrada. Haz 50 presillas para el borde de cada cortina larga. Luego haz 50 broches de bronce y úsalos para sujetar las presillas de las cortinas largas. De ese modo, la cubierta se formará de una pieza completa. Los 90 centímetros restantes de la cubierta dejarás que cuelguen sobre la parte posterior del tabernáculo. Deja que cuelguen de cada lado los 46 centímetros del material restante, de modo que el tabernáculo quede completamente cubierto. Completa la cubierta con una capa protectora de pieles de carnero curtidas y otra capa de cuero de cabra de la mejor calidad. Para el armazón del tabernáculo, construye soportes de madera de acacia. Cada soporte deberá medir 4 metros con 60 centímetros de largo por 69 centímetros de ancho y tendrá 2 estacas debajo de cada soporte. Todos los soportes tienen que ser idénticos. Construye 20 de esos soportes para soportar las cortinas del lado sur del tabernáculo. Haz también 40 bases de plata. Pondrás 2 bases debajo de cada soporte y harás que las estacas se encajen firmemente en las bases. Para el lado norte del tabernáculo construye otros 20 soportes, con sus 40 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Construye 6 soportes para la parte posterior, es decir, el lado occidental del tabernáculo, junto con 2 soportes más para reforzar las esquinas de la parte posterior del tabernáculo. Los soportes de las esquinas estarán emparejados por abajo y firmemente sujetados por arriba con un solo anillo. Esto formará un solo esquinero. Arma los 2 esquineros de la misma manera. Entonces habrá 8 soportes en la parte posterior del tabernáculo sobre 16 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Haz travesaños de madera de acacia para unir los soportes. 5 travesaños para el lado norte del tabernáculo y 5 para el lado sur. Prepara también 5 travesaños para la parte posterior del tabernáculo que quedará al occidente. El travesaño central, sujetado a la mitad de la altura de los soportes, pasará de un extremo del tabernáculo al otro. Recubre de oro los soportes y haz anillos de oro para sostener los travesaños. También recubre de oro los travesaños. Hago un pequeño paréntesis y ya seguimos de largo. No sé si estás pudiendo ver las medidas, el largo de los travesaños, todos los detalles que Dios está dando, que si podés visualizarlo es más fácil, ¿no? Es difícil, sería más fácil con una imagen que podés buscar, podés poner en Google tabernáculo, el que hizo Moisés, Biblia, en el buscador de Google, para tener un poco más de idea de todo esto que te estoy contando, que solo lo estás escuchando, y si no lo vas imaginando y visualizando es un poco complicado todos estos números y estos datos. Pero vamos a seguir en esto que es tan interesante, todos los detalles que Dios está dando, y sigo en el versículo 30, que mirá lo que dice Dios. Arma el tabernáculo según el modelo que se te mostró en el monte. Para el interior del tabernáculo confecciona una cortina especial de lino de tejido fino. Adórnala con hilo azul, púrpura y escarlata y con querubines hábilmente bordados. Cuélgala de ganchos de oro que estarán sujetos a 4 postes de madera de acacia. Recubre de oro los postes y colócalos en 4 bases de plata. Cuelga con broches la cortina interior y coloca el arca del pacto en la sala detrás de la cortina. Esta cortina separará el lugar santo del lugar santísimo. Después
pondrás la tapa del arca, el lugar de la expiación, encima del arca del pacto, dentro del lugar santísimo. Coloca la mesa fuera de la cortina interior, en el lado norte del tabernáculo, y ubica el candelabro al otro lado de la sala, es decir, en el lado sur. Confecciona otra cortina para la entrada de la carpa sagrada. Elabórala con lino de tejido fino y bórdala con diseños refinados, usando hilo azul, púrpura y escarlata. Fabrica 5 postes con madera de acacia, recúbrelos de oro y cuelga de ellos la cortina con ganchos de oro. También funde 5 bases de bronce para los postes. Y ahí finalizamos Éxodo capítulo 26, que estamos viendo todos los detalles que Dios le da a Moisés de cómo tenían que armar el tabernáculo. No era así nomás, no era la Bartola, no era decir, bueno, hacemos, no, era con detalles específicos. Y cuando nos acercamos a Dios tenemos que pedirle detalles, tenemos que decirle que nos guíe a tomar buenas decisiones, a ir eligiendo bien en las pequeñas cosas, porque las pequeñas decisiones es lo que suma después a los grandes resultados. Me gustaba mucho ese versículo que resalté, el versículo 30, que Dios le decía, arma el tabernáculo según el modelo que se te mostró en el monte, le dijo a Moisés. No quieras ponerte a inventar cosas. Acá tenés clarito el plano de lo que tenés que hacer. Algo muy similar de lo que Dios había hecho con Noé, ¿no? Con el tema del arca. Dios le dio especificaciones claras de cómo tenía que construirla, y acá pasó lo mismo con Moisés. No, vamos rapidito para el libro de Marcos en el Nuevo Testamento. El capítulo 10 de Marcos arranca y dice así. Luego Jesús salió de Capernaum, descendió a la región de Judea y entró en la zona que está al oriente del río Jordán. Una vez más, las multitudes lo rodearon y él les enseñaba como de costumbre. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta. ¿Está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa? Jesús les contestó con otra pregunta. ¿Qué dijo Moisés en la ley sobre el divorcio? Bueno, lo permitió, contestaron. Dijo que un hombre puede darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla. Jesús les respondió, Moisés escribió ese mandamiento solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo, como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Más tarde, cuando quedó a solas con sus discípulos en la casa, ellos sacaron el tema de nuevo. Él les dijo, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera, pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo, «Dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él». Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?» «¿Por qué me llamas bueno?», preguntó Jesús. «Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio,
no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir, queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró fijamente y dijo, humanamente hablando, es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Entonces Pedro comenzó a hablar. Nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o bienes por mi causa o por la buena noticia, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución, y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Subían rumbo a Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que los seguía abrumaba de temor. Jesús tomó a los 12 discípulos aparte y una vez más comenzó a describir todo lo que estaba por sucederle. Escuchen, les dijo, subimos a Jerusalén donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero después de 3 días resucitará. Entonces Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron y dijeron, Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición?, preguntó él. Ellos contestaron, cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo del sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Claro que sí, contestaron ellos. ¡Podemos! Entonces Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Después llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo,
estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: ¡Jesús, hijo de David! ¡Ten compasión de mí! ¡Cállate!, muchos le gritaban. Pero él gritó aún más fuerte: ¡Hijo de David! ¡Ten compasión de mí! Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. ¡Anímate!, le dijeron. ¡Vamos! ¡Él te llama! Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. ¡Mi rabí!, dijo el hombre ciego. ¡Quiero ver! Y Jesús le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Y ahí finalizamos el capítulo 10 del libro de Marcos. Bartimeo clamó a Jesús, dijo: ¿quién está pasando? Jesús, hijo de David, estaba reconociendo que no era un hombre cualquiera, que era el Mesías, que era el Cristo, el ungido, el Salvador. Cuando reconoció quién estaba pasando por ahí, dijo: no me puedo quedar callado, es mi oportunidad. Y empezó a gritar, por más que la gente le decía: cállate, Bartimeo, estás molestando, cállate la boca, no te va a dar bolilla. Jesús se detuvo y se acercó a él y le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Y Jesús te hace la misma pregunta en este día. ¿Qué quieres que haga por ti? Poné tu fe en Jesús y pedile a Él lo que sea que estés necesitando, confiando que Él te ama y que te quiere ayudar. Te mando un abrazo grande y nos reencontramos mañana para seguir aprendiendo más de la maravillosa palabra de Dios. Que Dios te bendiga.